Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el teorema fundamental de la aritmética. Para ello vamos a definir o a mencionar este teorema. Dice que la expresión de un número natural como producto de sus factores primos se denomina factorización completa de dicho número. Entonces, cuando tenemos un número natural mayor que 2 y lo expresamos como producto de sus factores primos, a esto se le llama factorización completa. Y veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 330. Lo podemos expresar como 2 por 3 por 5 por 11. Observemos que tanto el 2, el 3, el 5 y el 11 son números primos. Por lo tanto, podemos decir que está escrito en su factorización completa. Vemos en el caso del 600. Tenemos 2 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2. Recordemos que el 2 elevado a la 3 y 5 elevado a la 2 son potencias. Es decir, tengo el 2 por 2 por 2. Multiplico el 2 por él mismo 3 veces. Una forma más fácil de escribirlo es en la notación de potencias. Entonces, quiere decir que este número 600 está escrito de su manera de factorización completa. Procedimiento para calcular la factorización completa de un número. Los pasos que tenemos que seguir para determinar la factorización completa de un número los vamos a ir mencionando. Lo primero que se debe hacer es, dado un número, tenemos que empezar a dividir ese número por los factores primos, como dice aquí claramente, de manera creciente y de manera continua, utilizando los criterios de divisibilidad que ya hemos visto en videos anteriores para poder determinar su factorización completa. Se le recomienda para ello utilizar una forma columnar o de manera vertical, como lo hemos trabajado en videos por lo menos para encontrar el máximo común múltiplo o el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de manera de columna. Es la manera más fácil y más ordenada de trabajarlo. Ahora bien, siempre el residuo final para poder encontrar la factorización completa tiene que ser un 1. Tenemos que llegar siempre al número 1, al final de nuestra columna. El producto de todos estos factores primos corresponde entonces a la factorización completa del número original. Si en este producto encontramos algunos números que se repiten, como lo vimos en el caso anterior, el ejemplo de 600, lo puedo entonces escribir como su forma de potencia, utilizando el exponente, para simplificar un poquito la forma de notación de la factorización completa. Veamos algunos ejemplos. Me dice, calcule la factorización completa de 210. Entonces, bueno, tenemos el número 210, vamos a hacerlo primero, vamos a empezar a dividirlo, pero para ello vamos a utilizar una forma de columna, una forma vertical. Colocamos 210, trazamos la línea, recordemos que del lado allá de la línea, del otro lado de los 210, vamos a ir colocando los factores primos por los cuales vamos dividiendo, y a este lado de la columna lo que vamos a hacer es los residuos. 210, recordemos que es de manera creciente, entonces empezamos por el primer número, que es el 2. Vemos que el número de 210 que está en las unidades es el 0, por lo tanto es divisible entre 2. Entonces hacemos la división entre 2. 210 dividido entre 2 me da 105. Listo, vemos que ya el número que se encuentra, o la cifra más bien que se encuentra en la parte de las unidades, no es un número par, no se puede dividir entre 2. Seguimos con el siguiente, en este caso sería el 3. Observemos que no nos vamos a ir brincando, vamos a ir en orden. Luego el 3. Sumamos sus dígitos, 1 más 0 es 1, más 5 es 6, y 6 efectivamente es múltiplo de 3. Por lo tanto, lo podemos dividir entre 3, y 105 dividido entre 3, esto me va a dar 35. Ok, tenemos 35. Antes de empezar o de cambiar nuevamente al número de división, vamos a verificar que este número 35 sea divisible entre 3. Si hacemos la suma 3 más 5, en este caso me va a dar 8. Por lo tanto, el 8 no es un múltiplo de 3, entonces ya no puedo seguir dividiendo entre 3. El siguiente número primo que correspondía era el 5. Y para que sea divisible entre 5, recordemos que el número que está en la parte de las unidades tiene que ser 0 o 5. 35 lo cumple, el último dígito es el 5. Por lo tanto, lo puedo dividir entre 5. 35 dividido entre 5, eso me va a dar 7. Y aquí en este caso, 7 ya es un número primo. Por lo tanto, lo puedo dividir entre 7 y me va a dar 1. Observemos que al final de la columna tenemos el número 1. Ya con eso podemos decir que hemos terminado con la factorización. Y lo tenemos que expresar entonces como 210 va a ser igual a 2 por 3 por 5 por 7. Observemos que estos números que aparecen acá son los mismos números que tenemos allá en la columna. Lo hacemos de esta manera con la línea y de manera vertical para tener un poquito más de orden y tener los números entonces, los escribimos siempre del más pequeño al más grande.
Veamos otro ejemplo. En este caso, lo que me dice es, nuevamente, determine la factorización completa del número 504. Entonces, nuevamente tomamos el número 504 y lo colocamos en forma columnar o en forma vertical. Y empezamos otra vez con los criterios de divisibilidad. Vemos que el número que está en las unidades es el 4, es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. A la hora de dividirlo entre 2 me da 252. Repetimos el proceso para ver si es divisible entre 2. Vemos que el número que está en la parte de las unidades es un 2. Y entonces lo podemos dividir entre 2. A la hora de hacer la división entre 2 me da 126. Vemos que el número que está en las unidades o la última cifra de este número es un número par. Por lo tanto lo puedo volver a dividir entre 2. Y lo divido entre 2 y me da 63. En este caso, 63, el número que está en las unidades, que es el 3, ya no es par. Por lo tanto, no es divisible entre 2. Entonces, seguimos con el siguiente número primo, que en este caso sería el 3. 6 más 3, eso me va a dar 9, por lo tanto es un múltiplo de 3, si es divisible entre 3. Entonces, 63 dividido entre 3, eso me va a dar 21. Ya tenemos 21, volvemos a repetir el procedimiento para ver si es divisible entre 3. Y 2 más 1, eso es 3. Efectivamente es múltiplo de 3, por lo tanto 21 también es divisible entre 3, y 21 dividido entre 3, eso me va a dar 7. Y nuevamente, al igual que en el caso anterior, llegamos a un número primo, en este caso el 7. Por lo tanto, lo dividimos entre 7 y llegamos al final de la columna al número 1, que era lo que queríamos. Ya con eso entonces ya sé que tengo la factorización completa. Lo que me queda es forma de expresarlo nada más. Sería 504, lo tenemos acá, y la factorización completa sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 7, que serían estos mismos números que tenemos del lado allá de la línea. Entonces ya tenemos la factorización completa, pero una forma más fácil y más pequeña de escribirlo es utilizando las potencias. Es decir, 504 va a ser igual. Tenemos el 2 que se multiplica por él 3 veces, o el 2 se multiplica por él mismo 3 veces. Entonces lo que tenemos acá es 2 elevado a la 3. Pasa lo mismo con el 3, veamos que el 3 lo tenemos en dos momentos o en dos posiciones diferentes. Por lo tanto lo puedo escribir como 3 elevado a la 2. En caso del 7 solo aparece una vez, entonces lo dejamos simplemente como 7. Sabemos que el 7 está elevado a la 1, pero lo podemos dejar así. Entonces esta sería la factorización completa del número 504. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este teorema, el teorema fundamental de la aritmética? Bueno, como vemos acá, todo número natural mayor o igual que 2 se puede expresar de manera única como el producto de factores primos. Y ese es el propósito fundamental que tenemos para este teorema, el teorema de la aritmética, que cualquier número mayor o igual que 2 puede ser expresado de manera única, y aquí esto es lo que hay que recalcar, de manera única como el producto de factores primos. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.